Hola, hola, hola. Hola, hola. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Esperamos que la esté pasando bien, que puedan estar experimentando la presencia de Dios, el gozo de Dios, la bendición de Dios en esta noche. Siempre digo que nosotros no venimos solamente a recibir, sino que venimos a dar. Con esta actitud tenemos que también venir a este lugar a darle adoración a Dios, y Él en su gracia, en su misericordia, nos bendice con su palabra, con el amor de los hermanos. Él tiene muchas formas de bendecirnos y sin duda nosotros podemos sentir que nos vamos bendecidos de este lugar. Vamos a 2 Corintios capítulo 8. Estamos considerando en este capítulo acerca de la generosidad y específicamente estamos viendo la generosidad de los macedonios. Dios dejó en el capítulo 8 y capítulo 9 un ejemplo extraordinario de generosidad y de él estamos aprendiendo a cómo nosotros tenemos que ser generosos. Dice el versículo 1, capítulo 8, versículo 1 al 9, vamos a leer en esta noche. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El domingo pasado comenzamos haciéndonos algunas preguntas, leyendo este pasaje. Había cosas que realmente a simple vista no podemos entender. Dijimos cómo se explica que estos macedonios habían abundado en riquezas de su generosidad. Cómo se explica que ellos habían sido generosos aún en medio de gran tribulación, en medio de gran pobreza. ¿Cómo se explica que ellos pidieron por favor pidieron que querían ofrendar, que querían colaborar con la ofrenda a Jerusalén? ¿Cómo se explica que ellos dieron no solamente conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas? Es decir, no solamente que dieron con lo que tenían, sino que dieron más allá de lo que ellos tenían. Es decir, ¿cómo puede ser que estos macedonios dieron y fueron generosos de esta manera? Y vimos que la única manera de entender esto es viendo cuál era la perspectiva que ellos tenían acerca de la generosidad. Ellos dieron de esta manera porque tenían ya un concepto formado de lo que era la generosidad. Ellos tenían la perspectiva correcta y eso es lo que los motivaba a dar como dieron. Y en este pasaje vemos aproximadamente 9 perspectivas acerca de la generosidad. Nosotros vimos 4 el domingo pasado. En primer lugar, vimos que para los macedonios la generosidad era una obra de la gracia de Dios. Vimos que por más que ellos fueron el ejemplo, vimos que el que los motivó a ser generosos fue la gracia de Dios. Vimos que es una virtud que se enseña con el ejemplo. Cuando Pablo quiere motivar a los corintios a dar, no lo hace obligándolos, no lo hace dándoles un mandamiento, no lo hace con un mensaje,
sino que lo hace a través de un ejemplo. Dijimos que si nosotros queremos enseñar el ejemplo a nuestros hijos, a una congregación, a quien sea, lo tenemos que hacer con el ejemplo, no solamente con palabras. En tercer lugar, para los macedonios, la generosidad es una experiencia que trasciende las circunstancias difíciles. Dijimos que para ellos no fue un obstáculo su pobreza. Es decir, que va más allá de mi situación difícil que yo pueda tener. Cuando una persona es generoso, da en cualquier situación que se encuentre. Y en cuarto lugar, vimos que ellos dieron de esta manera, porque para ellos dar era un privilegio. No era una obligación, no era un peso, no era porque Pablo lo estaba mandando, sino que ellos no veían la hora de poder dar, porque para ellos era un privilegio, una bendición poder dar de esa manera. Y así quedamos en el versículo 4. Entonces vamos al quinto. También se encuentra en el versículo 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Entonces, en quinto lugar, los macedonios ofrendaban y eran generosos porque ellos consideraban la ofrenda, la generosidad, como una oportunidad para participar. Dice el texto que nos permitan el privilegio de participar. ¿Participar de qué? ¿O participar en qué? Bueno, de participar en la vida de otra persona. La generosidad te permite eso, participar en la vida, en la necesidad de otra persona. Esa palabra participar es koinonia en el griego, que de ahí viene la palabra que comunión. Esa palabra participar es comunión. Significa, perdón que uso, pero significa compañerismo, sociedad, interacción, participación, tener en común. La parte que uno tiene en el otro implica la ayuda mutua, implica involucrarme en la vida del otro. La generosidad me permite ejercer la comunión en la práctica. Es experimentar la comunión en la práctica. La comunión no es solamente palabras, no solamente una palmadita atrás de la espalda, no solamente decir, bueno, voy a orar por vos. No es solamente sentir algo, sino que la comunión se manifiesta prácticamente, una de las maneras es en la generosidad. Entonces, la generosidad es una oportunidad que yo tengo de mostrar y de ejercer mi verdadera comunión con mis hermanos o con la persona que esté en necesidad. Una palabra que realmente puede sintetizar bien lo que es participar, lo que es comunión, es la palabra empatía. Quizá ustedes no hayan escuchado muchas veces esta palabra empatía, pero podemos sacar su definición viendo otras palabras que sí es muy común para nosotros. Por ejemplo, ustedes conocen la palabra apatía, esa la han escuchado, lo que es la apatía. ¿Qué es la apatía? Es la indiferencia, el desinterés, es decir, no querer involucrarme en la vida de otra persona. No me interesa la vida de otra persona, soy indiferente a la necesidad de otra persona. Eso es apatía. Pero también hemos escuchado la palabra que simpatía. Y la palabra simpatía significa una persona que es agradable, que es sociable, que es carismática, que charla, que conversa, que se da, y vos decís, qué persona simpática. Pero la simpatía llega hasta ahí. Es decir, la simpatía es muy bueno, muy agradable, muy simpático, pero no se llega a involucrar en la vida y en los problemas de otra persona. Pero la empatía significa ponerse en el lugar de otro, sentir lo que siente el otro, tener una participación activa en la realidad que está viviendo la otra persona. Es decir, que el dolor del otro me traspasa la piel a mí. O como decimos nosotros, es ponerse en la piel ¿de quién? Del otro. Es poder llegar a sentir lo que está sintiendo el otro en ese momento. Y por eso que la empatía termina en una ayuda práctica. Es decir, yo no me puedo quedar en solamente ver y contemplar la necesidad, sino que la empatía me lleva a una solución práctica hacia esa persona. Entonces, eso es lo que es comunión, es participación.
es tener empatía, no solamente simpatía, sino tener empatía. Fíjense, vamos a Hechos, vamos a ver un ejemplo práctico de empatía. En Hechos, capítulo 4, cómo la iglesia primitiva practicaban lo que era la comunión verdadera. Dice Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Eso es comunión práctica, eso es generosidad, eso es empatía. Los hermanos veían la necesidad de los otros hermanos y ellos estaban dispuestos a vender sus cosas, a renunciar a sus bienes para poder ver satisfechas las necesidades de los demás. Romanos capítulo 12, Romanos 12:13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es empatía. Me gozo cuando alguien se goza, que a veces eso es difícil, a veces un hermano prospera o le va bien y nosotros en vez de gozarnos le tenemos envidia y nos angustiamos. Pero la empatía es poder gozarme y alegrarme en las alegrías de mis hermanos. Pero también la empatía implica ponerme al lado de una persona y aunque solamente yo a lo mejor no le puedo decir nada, pero con el solo hecho de sentarme a su lado y llorar con ella, quizás estoy haciendo mucho por ese hermano o esa hermana. Pero eso es empatía, poder llegar a sentir el mismo dolor, poder llorar junto a una persona. No solamente verse cada tanto, o mirar y seguir de largo, o solamente tratarla bien en un domingo en una reunión, sino es poder llegar a sentir y ponerme en el lugar del otro. El otro día, el martes pasado, estuvimos en la reunión de líderes y estábamos hablando de este tema, prácticamente de cómo Jesús, ¿se acuerdan que él veía a las multitudes como con compasión, con empatía? Y las veía como ovejas descarriadas. Y él las miraba con empatía. Y esa es la mirada que nosotros tenemos que tener hacia las personas. Poder, sin juzgarlas, sin emitir un juicio, sin condenarlas, poder ver cómo están en su estado y pensar que en esa situación que está viviendo esa persona podría estar yo. O en la situación que está viviendo esa persona, ese adolescente, ese joven, puede estar mi hijo o mi hija. Y ponerme en el lugar y tratarla como trataría a mi vida o como trataría a mis hijos. Pero muchas veces nosotros dejamos la empatía y juzgamos y condenamos y no logramos poder llegar a entender lo que está viviendo la otra persona. ¿Y qué necesidad hoy tenemos como iglesia de ser personas con empatía? Que cada persona que venga a este lugar no se sienta ni juzgada ni condenada, sino que se sienta aceptada por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está siendo parte de nuestras vidas. Yo soy consciente que necesito de la gracia de Dios, que soy pecador, que necesito ser cambiado, y por eso tengo esa mirada hacia las personas con la misma compasión, o tratando de tener la misma compasión que Jesús tuvo. Y eso es empatía. Por eso, hermanos, que no digo que nosotros tengamos un concepto a veces equivocado de lo que es la comunión, pero así quizás muchas veces tenemos un concepto quizás incompleto de lo que es la comunión. No tenemos un concepto equivocado, pero quizás tenemos un concepto incompleto de lo que es la comunión. Por ejemplo, comunión no es solamente, y quiero hacer énfasis en solamente, comunión no es solamente saludarse los domingos después de la reunión.
Yo muchas veces digo de acá, listo, cuando termine la reunión, cuando termine el mensaje, hermanos, quedémonos un rato y pasemos un tiempo de comunión. Y es así, es verdad. Cuando nos saludamos, nos abrazamos y podemos hablar un rato, es un tiempo de comunión. Pero la comunión no es solamente decir, yo estoy tranquilo que estoy en comunión con los hermanos porque ya he pasado un tiempo de comunión en la iglesia el domingo. Otro concepto incompleto es que muchas veces pensamos que comunión, eso no es solamente comunión, no tener problemas con nadie. Muchas veces creemos que comunión es eso, es decir, no tener problemas con nadie. Es decir, si yo estoy en comunión, yo tengo comunión con todos, no tengo problemas con nadie. Y es verdad, y hermanos, gracias porque usted no tiene problema con nadie. Es realmente lo mejor que le puede pasar a un pastor, a una iglesia, que los hermanos no tengan problemas con nadie. Pero eso no es suficiente, no es solamente eso, comunión, no tener problemas con nadie. Porque quizás no tenés problemas con nadie, pero no te metés en el problema de nadie. Y eso también es comunión. Entonces, no es solamente no tener problemas con nadie, sino meterme en el problema de alguien. Y eso es empatía, eso es comunión. Comunión no es solamente compartir una célula. Nosotros animamos de aquí que el hecho de participar de una célula es una forma de tener comunión durante la semana. Pero tener comunión en una célula no es compartir un estudio bíblico. La célula está hecha y la intención y el objetivo de la célula es que esos 10 hermanos que se juntan no solamente compartan un estudio, sino que compartan la vida. Es allí, en ese lugar, donde vos podés compartir tus necesidades, tus fracasos, tus pecados, tus problemas. Y esos hermanos que están allí te tienen que comprender, entender, ayudar. El líder de célula tiene que estar allí pendiente y viendo si esa necesidad se puede suplir dentro de la célula, y si no se puede suplir dentro de la célula, pasará a la iglesia, y la iglesia tratará de solucionar el problema de ese hermano, de esa hermana, de esa persona. Pero eso es comunión, compartir la vida juntos. Y algo que no se logra los domingos, se logra en una célula. Porque no todos pueden conocer tu vida, pero sí esas 10 personas que vos tenés en la célula, es para que vos puedas compartir tu vida con esas personas. Y eso es comunión. No solamente compartir un estudio. Entonces, comunión no es solamente venir los domingos. Comunión no es solamente no tener problemas. Comunión no es solamente participar de una célula. Comunión es compartir la vida. Participar en la vida de mis hermanos. Entonces, no es no tener problemas, pero sí es tener o meterme en el problema de otro. Y cuando hablamos de eso, no solamente eso implica solamente dinero. Cuando yo hablo de generosidad, quiero recalcar esto, que no solamente dinero, es tiempo. Es tiempo que yo puedo dedicar a una persona, como hacíamos recién, ir a llorar con una persona, escuchar a una persona, ir a la casa y que me cuente su problema y tratar de ayudarlo. Es usar mis talentos, usar todo lo que Dios me dio, toda mi vida, para poder brindársela a otra persona. Entonces, mis hermanos, yo creo que los cristianos de hoy son más simpáticos que practicar la empatía. Creo que la cristiandad de hoy, los cristianos de hoy son simpáticos. Vos venís a la iglesia, son todos agradables, sociables, todos te saludan, pero muchas veces la generosidad termina ahí, la comunión termina ahí. Y hermanos, no solamente debemos ser simpáticos, sino que debemos practicar la comunión verdadera. Entonces la pregunta es que yo te traslado en esta noche. Es, ¿vos solamente sos un cristiano simpático? ¿O tu comunión va más allá del solo hecho de saludar y de no tener problema con un hermano? La generosidad, mi querido hermano, te permite poder participar en la solución de un problema de un hermano. Y para eso estamos. Para eso Dios nos puso en un cuerpo, para eso Dios nos puso en una iglesia. Para que nos podamos ayudar unos a otros. Y no hay mayor satisfacción que poder haber sido una herramienta del Señor, un instrumento del Señor,
para llevar una solución a un hermano. Amén. Entonces, los macedonios, ellos entendían esto, que era una gran oportunidad que tenían de participar en la vida de otros hermanos. En sexto lugar, la generosidad es un servicio a los santos. Volvamos a 2 Corintios 8:4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio, en primer lugar, de participar. Y dice, en este ¿qué? Servicio para los santos. Entonces, no solamente es un privilegio, no solamente es una oportunidad para participar, sino que es un servicio. La ofrenda o la generosidad es un servicio que yo hago a los hermanos. Ahí la palabra es diaconía, que significa servir, ayudar, socorrer, auxiliar, ministrar. Es decir, que la generosidad y el servicio van juntas. No podemos separar generosidad de servicio. Una persona generosa, ¿qué hace? Sirve. La generosidad te lleva a la acción. Una persona no puede decir yo soy generoso y no sirvo. Soy generoso, pero esa generosidad no me lleva a la acción, a servir, a ministrar a un hermano sus necesidades. Entonces, ellos consideraban que la ofrenda, la generosidad, era una oportunidad de servir a los hermanos. Fíjense en Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8. Nosotros muchas veces servimos a los hermanos, pero les servimos con nuestro tiempo, les servimos con nuestros talentos, pero la generosidad me permite servir a mi hermano con mis bienes. Miren 8:1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, que le servían ¿con qué? De sus bienes. Esas mujeres estaban alrededor de Cristo y siguieron el ministerio de Cristo, sirviendo a Jesús y a sus discípulos con sus bienes. Y eso ellos proveyeron para todo el ministerio de Jesús. Es interesante el trabajo de estas mujeres que por ahí pasa desapercibido. Pero estas mujeres fueron los que sostuvieron de alguna manera el ministerio de Jesús y sus apóstoles. Iban con ellos, dice, y les servían con sus bienes. Entonces, hermanos, la generosidad es una oportunidad que tengo yo de servir a mi hermano, no solamente con mis talentos, con mi tiempo, sino prácticamente con mis bienes. Séptimo lugar. Volvamos a 2 Corintios 8. En séptimo lugar, los macedonios, ellos creían que la generosidad es un acto de adoración a Dios. Dice el versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense que Pablo dice que ellos dieron, dice, pero y no como nosotros lo esperábamos. Pablo estaba maravillado, Pablo estaba anonadado, Pablo realmente no podía entender cómo estos macedonios habían dado de esta forma. Él esperaba que iban a dar como cualquier otro, con lo justo, con lo necesario, con lo que tenían. Pero dice, estos hermanos dieron más allá de la expectativa, sobrepasaron la expectativa de lo que nosotros creíamos que ellos iban a dar. Ellos superaron todo pensamiento, toda idea que Pablo tenía de lo que ellos iban a dar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo fue que ellos pudieron dar de esa manera? Bueno, ¿por qué dieron de esa manera? Porque, primeramente,
primeramente, y esa palabra primeramente significa primero en prioridad. Primero en prioridad. Es decir, es como si dijéramos antes que nada, o primero que todo, o en primer lugar. En primer lugar, antes que todo, antes que nada. En primer lugar, antes de ofrendar a los hermanos de Jerusalén, antes de ofrendar a ellos, dice, primeramente ellos se dieron a quién? Al Señor. Y eso de darse a sí mismo al Señor es un acto de adoración. Fíjense en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Alguien tiene la NBI o la NTV? ¿Cómo termina ese versículo? Esta es la verdadera forma de adorar a Dios. Entonces Pablo de este versículo dice, ¿saben cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? Es cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, cuando nos damos a nosotros mismos al Señor. Entonces ellos antes de dar, ellos primero ya se habían entregado todo al Señor. Todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos ya se habían entregado a sí mismos al Señor. Entonces una persona que se entrega a sí mismo al Señor, después dar, ¿qué pasa? Dar no cuesta nada. Entonces, una persona que no es generosa, una persona que no está dando, es una persona que tal vez todavía no se entregó totalmente al Señor. O todavía no le ha entregado todo al Señor. Es una persona que todavía no le ha dicho al Señor, Señor, mira, acá están mis tiempos, mi talento, mi tesoro. Haced vos lo que quieras de esto. ¿Qué quieres que yo haga con esto? Eso es entregarse al Señor a sí mismo. Por eso que para los macedonios, la generosidad era un acto de adoración. No solamente le estoy haciendo un bien a mi hermano, sino que la verdadera motivación es que yo a través de ese acto estoy dando gloria y adorando a mi Dios. Entonces, esa palabra asimismo significa que el generoso no solo da dinero, sino que se da a sí mismo. Entonces, repito, hermanos, la verdadera adoración no es venir a la reunión, no es cantar, no es orar, no es dar. La verdadera adoración es entregarme todo al Señor. Y eso es algo que tengo que hacer cada día. Cada día tengo que decirle, Señor, acá estoy, me presento delante de ti como un sacrificio vivo, santo, agradable, para que vos hagas de mí lo que vos quieras. Por eso después cuando se me presenta una oportunidad de dar, no me cuesta nada, porque yo ya me di al Señor. Y dar económicamente o ayudar a un hermano es solamente un paso más, una consecuencia de yo ya de mi entrega al Señor. Y de ver que el Señor me está diciendo, bueno, vos me entregaste todo, bueno, esto que vos tenés, que yo te di, compartirlo con ese hermano. Y así yo vivo consagrado al Señor. Entonces, hermanos, dar es un acto de adoración. Ojalá que nosotros podamos cada día levantarnos con esta actitud. Que el dar lo consideremos de esta manera. ¿Cuántas veces pensamos, y no, si doy me quedo, bueno, yo no puedo? Lo que menos pensamos es que a través de un acto de generosidad yo estoy glorificando a Dios, estoy adorando a mi Dios que me salvó, que me rescató. Entonces, hermanos, que esto también pueda ser una motivación para dar, saber que estoy adorando a Dios. En octavo lugar, para los macedonios, para Pablo, la generosidad es una virtud que debe sobresalir en un cristiano. Fíjense lo que dice el versículo
7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo comienza elogiando a los corintios en este pasaje, en este texto. Comienza destacando y elogiando las virtudes de los corintios. Pablo dice, ustedes no solamente que tienen estas virtudes, sino que se destacan, que sobresalen. Esa palabra abundar, dice que ustedes abundan, es la palabra sobresalir. Ustedes se destacan, ustedes sobresalen. Dice, realmente no solamente tienen esas virtudes, porque alguien puede tener esas virtudes, sino que sobresale, se destaca. Dice ustedes, dice, la fe de ustedes, dice, en palabra, en ciencia, en solicitud, es decir, en todo se destaca. Pero Pablo dice, les falta algo, les falta una cosa, y es la generosidad. Y Pablo dice, así como ustedes se destacan en las otras virtudes, yo quisiera que también se destaquen en la generosidad. Pablo dice, la generosidad es una virtud que no debe faltar en la vida de un cristiano. La generosidad es una virtud que tenemos que agregar. Es una virtud que se debe notar, es una virtud que debe abundar, es una virtud que se tiene que ver, es una virtud en la cual nos tenemos que destacar. No podemos ser cristianos y que la generosidad no sea parte de nuestras vidas, o no sea una virtud que se destaque en nuestras vidas. Pablo dice, la generosidad es tan importante como otras virtudes que ustedes tengan. Y posiblemente le está faltando, y parecería que siempre la que falta es la generosidad. Y Pablo dice, si a usted le está faltando generosidad, tiene que agregarla. Y lo que Pablo está mostrando aquí, que debe haber una armonía en la vida cristiana. Y cuando la armonía en la vida cristiana es cuando todas las virtudes cristianas se desarrollan de la misma manera. Es decir, no solamente tener fe o palabra, sino que la generosidad también tiene que ser parte de nuestras vidas. Tiene que ver con un cristiano completo. Un cristiano completo es una persona que tiene todas las virtudes desarrolladas. Entonces podríamos decir que un cristiano sin generosidad es un cristiano incompleto. Pablo dice, ustedes están incompletos, tienen muchas virtudes, pero están incompletos. Les falta la generosidad. Les falta armonía, les falta estar completos. Y por eso es una virtud en la cual ustedes también tienen que desarrollar y tienen que sobresalir. Entonces, un cristiano sin generosidad es un cristiano incompleto. Yo pensaba en nuestras vidas, y quizás en esta noche podremos decir, y yo podría decir, bueno, yo sé que ustedes tienen muchas virtudes. Quizás son personas que estudian la palabra, que oran todos los días, que están sirviendo al Señor, que se congregan, que van a una célula. Y podríamos hablar de muchas virtudes que nosotros tenemos como hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿y cómo ando con la generosidad? ¿Será que es una virtud que me está faltando? ¿Será una virtud que realmente la tengo que agregar? ¿Será una virtud en la cual yo no estoy sobresaliendo? Cuando yo hago un análisis de mi vida y veo, y bueno, a ver cómo anda mi vida cristiana, posiblemente me encuentre muchas virtudes. Pero yo te animo, hermano, a decirte en esta noche que no te falte la generosidad. Y si te falta, tenés que agregarla. Y no solamente agregarla, sino que tenés que destacarte y tenés que sobresalir en la generosidad. También lo pienso como iglesia. La iglesia esta puede tener muchos defectos y puede tener muchas virtudes. Pero si en algo tiene que sobresalir esta iglesia es en generosidad. Si esta iglesia tendría un montón de virtudes y no es generosa, es una iglesia incompleta. Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, y que si se aman unos a otros, y la manera de mostrar el amor es a través de la generosidad. Entonces, hermanos, Pablo le está motivando a los corintios a dar,
y no lo está mandando, no lo está obligando, no lo está extorsionando, le está diciendo, lo está apelando a que así como abundan y sobresalen en otras virtudes, tienen que agregar la generosidad, porque la generosidad no puede faltar en la vida de un cristiano. Hermano, ¿cómo andás con la generosidad? ¿Es una virtud que tenés o es una virtud que tenés que agregar? O quizás la tenés, pero quizás todavía la tenés, pero no abundás, es decir, no sobresalís. No es algo que se note, no es algo que se ve. Tanto un cristiano como una iglesia tiene que tener como bandera su generosidad. La gente nos tiene que conocer como personas generosas, llenos de la gracia de Dios. Y por último, en noveno lugar, Pablo entendía que la generosidad es una prueba de amor. Dice el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Dice Pablo, no hablo como quien manda. Pablo dice, yo los quiero motivar a dar, a ser generosos, pero yo no quiero que ustedes lo hagan porque yo se los mando, porque yo los obligo, porque yo les doy un mandamiento. Yo quiero que ustedes den de motivación propia, que esto salga de ustedes. Por eso que Pablo dice, esta oportunidad, esta ofrenda que hay que hacer a los pobres de Jerusalén, es una oportunidad para poner a prueba el amor sincero que hay en ustedes. Y esa palabra poner a prueba significa someter a un examen, examinar con la expectativa de aprobar. Es decir, Pablo dice, esta ofrenda va a ser un examen para ustedes. ¿Un examen a qué? A su amor. Dios va a probar realmente si su amor es genuino, si es real, si es sincero o solamente es un amor falso. Entonces, fíjense qué interesante esto, ¿no? Fíjense que cuando Dios nos pone a prueba, no es para que Él sepa cómo estamos nosotros. ¿Ustedes creen que Dios necesita saber cómo estamos nosotros? ¿Ustedes creen que Dios necesita saber a ver cuál es el nivel de nuestra generosidad? ¿Qué piensa usted? No, ella lo sabe. Entonces, Pablo dice, este examen no es tanto para Dios, sino para ¿quién? Para ustedes mismos. Para que ustedes sepan dónde están parados en cuanto a la generosidad. Para que ustedes realmente se examinen y vean cuál es realmente el nivel de su amor. A ver si su amor realmente es el que ustedes dicen tener, o es si es realmente ese amor que ustedes creen tener. Porque a veces nosotros estamos engañados y podemos creer que tenemos cierta cantidad de amor, o podemos pensar que amamos, y a lo mejor estamos engañados y realmente no estamos amando. Entonces, ¿cómo se prueba el amor? ¿Cómo puedo probar que yo amo? Bueno, ¿qué? ¿Con palabras? ¿Con sentimientos? ¿Con pensamientos? Fíjense lo que dice 1 Juan. Esto que hemos leído ya, 1 Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo se prueba el amor? ¿Con qué? Con hechos. El amor no se prueba con palabras. Yo por más que pueda hablar de que los amo, eso no prueba que los amo.
Por más que yo sienta pena por ustedes, por la situación que ustedes tienen, pero si no hago nada, no es verdadero amor. El verdadero amor, el legítimo amor, se muestra con la acción, con los hechos. Entonces, la generosidad es amor en la práctica. La generosidad es amor en acción. La generosidad viene de un amor sincero, verdadero, legítimo. Entonces, cuando un amor es real, cuando un amor es legítimo, auténtico, genuino, cuando pasa a la acción. Saben que, repito, nosotros podemos estar engañados. Muchas veces nuestro amor no pasa de pensamientos. Yo pienso, qué mal que está ese hermano, y pienso. Y capaz que porque pienso ya creo que lo estoy amando, porque me la paso pensando en la necesidad de mi hermano. A veces creemos que porque siento cosas, pienso que estoy amando, y yo realmente siento una tristeza en lo que le está pasando a ese hermano, y ya me quedo tranquilo porque ya por lo menos siento algo por mi hermano. Pero hasta que ese pensamiento y ese sentimiento no pasa a la acción, el amor no es real, no es verdadero. Por eso Pablo dice, esta es la oportunidad que ustedes tienen de ver, de probar si realmente su amor es real, es genuino, o es solamente un amor que ustedes piensan que creen o que tienen, o creen que tienen, pero en realidad no lo tienen. Entonces, la generosidad es una prueba de cuál es el nivel de amor que yo tengo hacia los demás. Ahora, supongamos que la generosidad es una materia de la vida cristiana y que yo tengo que rendir. Suponga que Dios me toma un examen sobre la materia generosidad en mi vida cristiana. ¿La puntuación de cuánto es? ¿Del 1 al 10? Vamos a suponer que estamos en la escuela de Dios, tengo que rendir esta materia de la generosidad y tengo que, a ver qué puntuación tengo. ¿Cuál es mi puntuación en cuanto a la generosidad del 1 al 10? ¿Cómo puedo yo saber cuál es mi puntuación? ¿Cómo yo puedo llegar a una conclusión y saber cuál es mi puntuación del 1 al 10 en cuanto a la generosidad? Y es interesante que en este versículo él dice, vamos a volver a Corintios. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Y hay una coma ahí que dice, por medio de la diligencia de otros. Si ustedes tienen, a ver quién tiene una NTV, una NBI, a ver, alguien que lo lea en voz alta ese versículo. Rápido. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. ¿Cómo ponía a prueba y saber el estado de generosidad de los corintios? Dice, comparándolos ¿con qué? Con la generosidad de ¿qué? De otras iglesias. ¿Y quién eran esas iglesias? Las iglesias de Macedonia. Entonces Pablo le dice, ¿saben que el 10 son las iglesias de Macedonia? Ese es el 10. Ustedes se tienen que comparar con este 10. ¿Me siguen? Ustedes se tienen que, su generosidad la tienen que comparar con la generosidad de los de Macedonia. Es como que ellos tienen un 10 en generosidad. Es el mayor ejemplo de generosidad. Entonces ustedes se tienen que comparar con esa generosidad y ahí ustedes van a darse cuenta hasta qué punto son generosos. Entonces, cuando yo me comparo con la generosidad de los macedonios, cuando ellos dieron aún más allá de sus fuerzas, cuando dieron en medio de su pobreza, cuando dieron pensando que era un privilegio, cuando vemos esa gran ofrenda que ellos dieron, y yo digo, ¿y mi generosidad? ¿Cómo está comparada con el 10 de los macedonios? Un 0, regular, bueno,
Muy bueno, no satisfactorio, satisfactorio. Cuando yo me comparo, ¿cómo estoy? Ese es el día, ahí yo me tengo que comparar. Esto que estamos viendo es para comparar y ver cuál es mi nivel de generosidad, y eso va a determinar también el nivel de mi amor. La generosidad de los macedonios arroja luz sobre nuestra generosidad. La generosidad de los macedonios pone en evidencia nuestra generosidad. Es como que nosotros hasta el día de hoy estamos viviendo en cuanto a la generosidad en una oscuridad donde en realidad yo no sabía cuánto estaba dando, no sabía cuánto realmente estaba amando, no sabía cuán generoso era, pero ahora el ejemplo de los macedonios me arroja luz y me muestra en el estado que estoy. Y yo puedo decir, ay, no pensé que estaba tan lejos. Hoy no pensé que estaba tan cerca. Bueno, quizás estoy ahí en el medio. Pero este ejemplo de los macedonios, dice Pablo, es la medida para que ustedes se comparen y puedan saber realmente el nivel de amor y de generosidad que ustedes tienen. Pero no solamente Pablo le pone el ejemplo de los macedonios, sino que el versículo 9, y ahora entendemos por qué aparece el versículo 9. Y arranca con un porqué. Porque no solamente habla del amor de los macedonios y el ejemplo de los macedonios, sino que ahora nos va a poner otro ejemplo, otra medida, y es la medida de Cristo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que porque amor. Estamos viendo que tenemos que analizar, examinar cuál es nuestro amor. Bueno, compárenlo con el amor de los macedonios, pero ahora compárenlo con el amor de Cristo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. ¿Cómo mostró el amor de Cristo? Él, siendo rico, se despojó, renunció a sus riquezas, se hizo pobre para ser rico, ¿a quién? A otros, a nosotros. Podríamos decir lo siguiente: ¿cuál es el nivel más alto de generosidad que yo puedo tener aquí en la tierra como humano? ¿Saben cuál es? ¿Cuál sería un 10 de generosidad? Es que yo renuncie, que yo venda todos mis bienes, que yo renuncie a todo lo que poseo y se lo dé a una persona pobre. De tal manera que esa persona pobre empiece a ser rica y yo quede viviendo como pobre. Eso sería lo más extremo de nuestra generosidad. Que yo me despoje de lo mío, se lo dé a otra persona, esa persona quede rica o bien y yo me quede como pobre en la calle. Eso hizo Cristo. Eso hizo Cristo. Y ese es el ejemplo, ese es el 10 también. Es decir, que si yo todavía no llegué a vender todo y dárselo a otro, quiere decir que tengo mucho camino por recorrer en cuanto a la generosidad. Podría decir que nunca voy a terminar de ser un 10 en generoso. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos lograr una puntuación en la oración. ¿Cuánto del 1 al 10 crees que es tu vida de oración? Y nunca vamos a llegar ni siquiera a 2. Porque así ore 1 hora, así ore 5 horas por día, así ore 10 horas por día, así ore 15 horas por día, siempre va a ser poco. Y con la generosidad también es un estímulo a seguir creciendo cada día más, que abundéis cada día más. Dice Pablo, ustedes tienen 2 ejemplos extraordinarios, 2:10. Un ejemplo humano, el de los macedonios. Dice Pablo, por lo menos lleguen a ese. Y si no le alcanza con ese, tenemos el ejemplo de Cristo, que estuvo dispuesto a vender todo, a renunciar toda su riqueza para enriquecer a otros. ¿Estarían dispuestos a hacer eso por otros? Ese es un 10 en generosidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es mi generosidad comparada con los de los macedonios? ¿Cómo está mi generosidad hoy? Hay que hacer un examen sincero. Hay que volver a pensar, a meditar en todo lo que estuvimos hablando acerca de cómo ellos dieron y ver si realmente yo estoy dando de esa manera. Si yo
estas convicciones que tenían los macedonios son convicciones que yo tengo? ¿Cuántas de estas convicciones hoy son parte de mi vida? ¿Cuántas de estas convicciones yo tengo que agregar a mi vida porque no las tengo? Entonces, hermanos, que esto no quede solamente en un mensaje, sino en un examen, y podamos ver qué es lo que me falta y qué es lo que tengo que agregar. Pero la cuestión es que yo pueda realmente amar de verdad y pueda ser generoso como Dios quiere que yo lo sea. Tenemos un ejemplo humano, no tenemos excusa. No es que nadie lo logró, no es que nadie lo hizo. No, los macedonios lo pudieron hacer. Y si ellos lo pudieron hacer, nosotros también. Y para nuestro bien, el ejemplo de los macedonios hoy está arrojando luz y está poniendo en evidencia mi generosidad. Pero no debe ser para enojarme contra los macedonios, para entristecerme, sino que tiene que ser para inspirarme, para motivarme a avanzar, a crecer, a abundar, a sobresalir en generosidad. Entonces, Pablo decía, la generosidad realmente va a probar realmente el amor que ustedes tienen. Si ustedes no son generosos es porque están amando de palabras, están amando de pensamientos, están amando con sentimientos, pero ese no es el amor real. El amor real se demuestra con hechos, con acción, y la manera de mostrar el amor en acción es a través de la generosidad. ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, ojalá que estas convicciones puedan hacerse carne en nuestras vidas. Y una vez que esas convicciones son parte de nuestras vidas, nuestro nivel de generosidad va a aumentar. Nuestra vida de generosidad va a ser totalmente distinta, motivados por el ejemplo de los macedonios y motivados por el ejemplo de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.